Buenas tardes, soy el doctor José Sánchez González, médico endocrinólogo, internista y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a tener el gusto de poder absorberle algunas respuestas de las preguntas de este bloque de endocrinología. En la pregunta, mujer de 62 años de edad con antecedente de linfoma de Hodgkin en el cuello, tratada con radioterapia. Desde hace 2 días presenta espasmo muscular en miembro superior e inferior. Al examen físico, signo de Trousseau y Chebostek positivo. Calcio sérico de 6,8 y albúmina sérica normal. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Si consideramos de que durante un linfoma de Hodgkin en cuello hay un tratamiento de radioterapia, esa radioterapia va a incidir sobre la paratiroides, haciendo un cuadro de una disminución de su función transitoria, parcial, ¿no? Y que va a demorar unos días. Desde hace 2 días ya presentó en este caso signos de hipocalcemia, porque ahí está el signo de Trousseau y Chebostek, como signos propiamente del calcio bajo, que se verifica con el valor de calcio tomado en sangre de 6,8, ya que los valores oscilan entre 8,5 y 10,5, considerando la albúmina sérica normal, que es el factor de corrección. Por lo tanto, dentro de este cuadro clínico, la opción más adecuada sería el síndrome de hueso hambriento. Considera que el hueso en estas circunstancias es como si tuviera hambre de calcio y secuestra el calcio de la sangre, produciendo una disminución de su concentración. Las otras opciones son muy disímiles en cuanto al calcio, porque generalmente se producirían calcios elevados. Bien. En la pregunta, ¿cuál de las siguientes enfermedades endocrinas no aumenta el riesgo de osteoporosis? En AN09. Las 5 condiciones, la única que se puede adaptar a esta respuesta es el hipoparatiroidismo. Porque en el hipoparatiroidismo generalmente hay una disminución del calcio. Por eso no aumentaría el riesgo. Porque en las otras opciones generalmente siempre el calcio está elevado. La tirotoxicosis, el síndrome de Cushing, la acromegalia y diabetes tipo 1, por el gran turnover que se produce a nivel óseo en este tipo de enfermedades. Por lo tanto, la opción C es la que más se amolda a este tipo de respuesta, ¿no? En la pregunta, ¿cuál de las siguientes alteraciones no intervienen en la génesis del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica? Si tenemos una insuficiencia renal crónica que se caracteriza por un PTH elevado y un calcio bajo, entonces vamos a tener a un paciente que debe tener un fósforo alto. En este caso, la opción E, la hipofosfatemia, es la que no estaría relacionado a una génesis de este tipo de hiperpara secundario. Las otras opciones de acidosis metabólica, hipocalcemia, ¿no? Deficiencia de vitamina 3 activa y resistencia esquelética a la PTH son considerados propios de la clínica del hiperparatiroidismo secundario. Por lo tanto, la opción E sería la más correcta como una respuesta. ¿Qué signos semiológicos permiten determinar hipocalcemia? Lo característico es la presencia de Chebostek, que viene a ser la respuesta que se va a nivel ocular, a nivel del ala de la nariz y el ángulo de la boca, cuando hay un estímulo a nivel de la aparición del séptimo par, a nivel probablemente preauricular. Y el de Trousseau, cuando en una presión media puede observarse un cambio dentro de la palma de la mano, haciendo la mano del partero, una contracción de la mano con cambio probablemente del eje de los huesos. Estos 2 signos son premonitorios de un calcio disminuido, que se da en todo tipo de hipocalcemias, sean estas transitorias o totales o parciales, ¿no? O permanentes, ¿no? Entonces, estos 2 síndromes determinan específicamente la opción de la letra C, ¿no? En la historia del paciente de 19 años que presenta sed y poliuria, el sedimento urinario es normal, no hay glucosa, no hay proteinuria y la densidad urinaria es de 1,01. La anatremia de 137, el diagnóstico más probable es anatremia está entre valores normales,
la densidad urinaria sí ha disminuido, ¿no? Y el paciente tiene sed y poliuria. El síndrome poliurio-polidipsia, muy importante es considerar en algunos pacientes que tienen justamente este estado de una densidad urinaria disminuida, diluida, pero el sodio no se altera. Esto lo más probable que corresponda es una polidipsia primaria. Un SIAHAT, un síndrome de secreción inapropiada de monotiurética, es lo contrario de una diabetes insípida. Una diabetes insípida central, una diabetes insípida nefrogénica, tendría generalmente un cambio mayor en el sodio, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica generalmente no altera en cierto grado, ¿no? Específicamente la densidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante considerar la opción de la polidipsia primaria, ¿no? Un estado en el cual se ingiere bastante volumen de agua y sencillamente se orina, creando disturbios de la densidad, ¿no? Bien. En la pregunta, ¿cuál es el componente más importante para el diagnóstico del síndrome metabólico del ENAN del 08? La respuesta ante un síndrome metabólico dentro de estas opciones es la resistencia a la insulina. Se sabe que desde un inicio el doctor Riven había determinado que en este síndrome lo primero que se presenta es la resistencia a la insulina, ocasionando un estado de hiperinsulinemia asociado a una obesidad. De esta manera había dos adentus más, que son la hipertensión arterial y la dislipidemia. La diabetes mellitus puede coexistir asociado al síndrome metabólico y el estado protrombótico es una opción más como componente futuro de los síndromes metabólicos. Pero el más importante de todos ellos viene a ser el síndrome de resistencia a la insulina. Así se explica la opción de la letra B. En cuanto a una mujer de 35 años, consulta por incremento de peso, su glicemia en ayuna es de 112 y el postprandial a las 2 horas de 150, con un índice de masa corporal de 33. El tratamiento recomendado es, en estos casos, cuando hay esta glicemia, que son solo alteradas en ayunas, no son diagnóstico de diabetes, se considera que es una intolerancia de ayuno, y el postprandial a las 2 horas de 150 involucra un estadio específicamente de intolerancia, ¿no? Las intolerancias actualmente, para respuesta del ENAN de 2005 era dieta y disminución de peso. Estamos de acuerdo que esas son las dos medidas consideradas, pero en la actualidad también hay que considerar el efecto de la biguanida. Entonces en este caso, si no hubieran otras opciones, tendría que ser considerado también las biguanidas, ¿no? La insulina de depósito no, porque para diabético, igualmente las sulfonilureas, ¿no? Entonces, la dieta y disminución de peso en primer lugar, y frente a otro contexto de la pregunta, podría también ser las biguanidas. Sustancias pues que en este momento ayudan también a un tratamiento para el sobrepeso, al igual que recomponen las glicemias postprandiales y en algo las glicemias basales, ¿no? En la pregunta, mujer de 38 años, consulta por incremento de peso, su glicemia ayuna es 112 y postprandial a las 2 horas de 150, con un índice de masa corporal 33, el tratamiento recomendado es justamente la biguanida, la insulina de depósito, sulfonilurea de acción prolongada y dieta y bajar de peso. La indicación más correcta es la dieta y bajar de peso. El hecho de que estos pacientes, cuando hacen una dieta adecuada, restringiendo los hidratos de carbono, los dulces, las grasas, las frituras, inducen después a un régimen de actividad física continua, prolongada, intensa, al bajar de peso y con la dieta asociada, tienden a disminuir estos valores. Y en una segunda instancia queda para asociar a esta opción E, ¿no?, el efecto de una biguanida. Entonces, la respuesta en este caso es la opción E. En el caso del paciente, son síndromes clínicos asociados con hiperglicemia. El Cushing, la tirotoxicosis, la asma bronquial, el enfisema y el fibromusculocitoma. Primero, el síndrome de Cushing generalmente es una sobrecarga de glucocorticoides que maneja justamente a la glucosa y produce grandes hiperglicemias. 2. La tirotoxicosis. Por el mismo hecho de tener gran cantidad de hormonas tiroideas, se liberan gran cantidad de catecolamina o acciones de la adrenalina y noradrenalina, produciendo una inhibición de la insulina y ocasionando secundariamente una hiperglicemia.
Y el feocromocitoma, que es justamente un tumor que produce en cantidades de adrenalina, hacen el mismo efecto que se produce en la tirotoxicosis, y serían las tres opciones, dándose la opción B como respuesta ante la hiperglicemia asociada a síndromes clínicos. La siguiente es una mujer de 33 años de edad, con 24 semanas de gestación, con glicemia en ayuna de 100 miligramos. ¿Cuál es el primer examen de laboratorio que solicitaría? Si tenemos un examen de glicemia en ayunas en una gestante, una de las opciones es volver a ver otro examen en ayunas igual. Si esta es menos de 100, diríamos que es normal. Los valores actuales conllevan inclusive a considerar valores de 90 o de 80 miligramos. Una tolerancia a la glucosa estimulada por corticoides no se utiliza en esta opción, debido a que hay una gestación y no se pueden emplear los esteroides. Una hemoglobina glicosilada, en esas circunstancias, tampoco es de ayuda, debido a que estamos en la primera mitad, y que no es un elemento de diagnóstico, salvo el test de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa tendría que ser una opción, en forma generalizada, que ante una glicemia solo de ayuna. Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa tendría que ser aquí con 100 miligramos. Tiene que ser bien establecido, porque el estándar es 75 miligramos. Por eso probablemente la opción más crítica de esta respuesta, del ENAN del 2009, fue la glicemia en ayunas. Pero generalmente después de las 28 semanas ya se debe emplear esta prueba de tolerancia a la glucosa. La glucosa postprandial no tiene ningún tipo de asidero diagnóstico en este tipo de alteraciones de la glucosa durante el proceso de gestación. Bien, la siguiente pregunta es una mujer, con talla de 1,60 m y un peso de 100 kilos, un aproximado de 40 kilos de más. El diagnóstico de obesidad del tipo ENAN 2009 es tan solamente la relación que hay entre el peso y la talla elevada al cuadrado, que nos daría un índice de masa corporal más allá de 40, lo que condiciona la respuesta de la letra C. ¿Cuál será lo ideal para la evaluación y seguimiento de un paciente obeso? Frente a un obeso, lo primero que tengo que saber, es cómo están sus lípidos, sus grasas, ya que se condiciona una alteración, bien sea del colesterol, de los triglicéridos, o bien sea muchas veces del HDL, el cual se encuentra disminuido, o el LDL elevado, o el VLDL elevado, sinónimo de alteración de triglicéridos y colesterol. En segundo lugar, la obesidad condiciona la presencia de una alteración de la glucosa, lo que condiciona que pidamos siempre glicemias basales o test de tolerancia a la glucosa, pero el estudio de la glucosa es importante. Y luego de ello también son importantes considerar las hormonas tiroideas, porque muchas veces la obesidad va confluyendo con un cuadro de hipotiroidismo, subclínico sobre todo. El perfil de video y el hemograma, ahí el perfil hepático no tiene un asidero, a pesar que actualmente los pacientes obesos, que generalmente tienen también estas alteraciones lipídicas de la glucosa y la hormona tiroidea, actualmente se están asociando mucho a hígado graso. Es de ahí porque también el perfil hepático pudiera ayudar en este caso. La tolerancia a la glucosa, el perfil de el hemograma descarta esa opción. La otra opción, que es hormonas tiroideas, glicemia y perfil hepático, lo descartan frente a este hecho. Y el perfil lipídico y tolerancia a la glucosa y albúmina sérica lo hace la albúmina descartable. Por eso es que esta pregunta tendría una respuesta que sería la letra B, el perfil lipídico, glicemia y hormonas tiroideas, como una de las opciones. En la pregunta que sigue es el varón de 56 años, con dislipidemia, que después de 6 meses de tratamiento dietético estricto, presenta el siguiente perfil lipídico: colesterol elevado, 350, LDL 280, triglicéridos 225. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Ante estas circunstancias de una dieta bien llevada, la opción más importante es bloquear el colesterol, que es el valor más elevado. El triglicérido con 225, tan solamente con una dieta restringida en grasas, sería lo más importante. Pero para 350 de colesterol es necesario una estatina, en este caso la atorvastatina,
que en dosis de 10, 20 o 40 miligramos pudiera comenzar a disminuir la síntesis de colesterol y así controlar este colesterol elevado en este tipo de pacientes. El Gemfibrocilo no es una opción debido a que este es para los fibrato para los triglicéridos. El Ezetimibe es solamente un ayudante o un coadyuvante al tratamiento a nivel intestinal. El Bezafibrato es otro tipo de fibrato, y el omega 6 secundariamente tiene acciones en reducir tanto colesterol como triglicéridos en una forma parcial. Por eso que la respuesta más adecuada es la respuesta A. En la pregunta del ENAN de 08, ¿cuál es el rango normal en miligramos por decilitro del test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de finalizada la prueba? Se tiene en cuenta pues que 2 horas después del final la glicemia debe ser igual como se empezó del basal. Los valores dentro de las 5 opciones que más se acercan a la normalidad es relacionado a la opción C, de 80 a 120 miligramos. Se dice que en un test de tolerancia esto puede ser menor de 140, pero si vemos la opción B de 125 a 140, quedaría en un rango siempre de intolerancia. Por eso es que el valor normal debería ser considerado la C. Definitivamente de 50 a 80, que es la opción A, no podría ser debido a que son valores muy bajos, ¿no? Que en algunos casos podrían estar, pero no son normales. De 140 a 180 ya es una intolerancia, y mayor de 200 a 240 ya es un diagnóstico de diabetes mellitus. Por lo tanto, este test de tolerancia efectuado con 75 gramos de hidratos de carbono diluidos, ¿no?, y acidulados como parte de test de tolerancia a las 2 horas de finalizada debería ser la opción C específicamente, ¿no?